A mí en lo personal me parece una de las formas más espectaculares de lesión glomerular, porque igual que el patrón focal y segmentario, muchas entidades dan patrón membranoproliferativo. ¿Qué es una glomerulopatía con patrón membranoproliferativo? Es un patrón de lesión glomerular simple y sencillamente, que por lo tanto se presenta en un grupo muy heterogéneo de enfermedades con etiologías muy variadas. Hace muchos años todavía se distinguían en formas idiopáticas y secundarias. Las formas idiopáticas tradicionalmente tenían una división basada en su microscopía electrónica que veremos a continuación. Por lo tanto, el patrón membranoproliferativo, que es sinónimo de mesangio capilar, define un patrón morfológico que se caracteriza por 4 lesiones histológicas: duplicación de membranas basales, interposición celular, edema o disfunción endotelial y proliferación del mesangio. ¿Cómo es que se establece esta lesión? Como comentó la doctora Hernández, Regina Hernández, y el doctor Álvarez, la glomerulopatía con patrón membranoproliferativo es el espectro organizado de lo que inicialmente es una lesión aguda intracapilar o endocapilar. Todo lo que se encuentra en la luz y se sostiene ahí, se lamina hacia el endotelio, se adhiere y se va organizando. Y una forma de delimitar el daño del asa capilar que no tiene músculo es reendotelizar. Cuando yo reendotelizo, formo una segunda membrana y por lo tanto todo lo que estaba en la luz queda metido entre 2 membranas. A eso le llamo interposición celular. ¿Qué es lo que queda metido entre 2 membranas? Plaquetas, fibrina, eritrocitos, leucocitos, endotelio, mesangio. Todo lo que en un momento ocasionó proliferación endocapilar queda incorporado entre las 2 membranas y por lo tanto a eso le llamo interposición celular. Inicialmente las glomerulopatías con patrón membranoproliferativo pueden llegar a tener un patrón endocapilar muy aparatoso. Digamos que es la forma aguda de lo que posteriormente me va a dar un verdadero patrón membranoproliferativo. Es importante que ustedes recuerden que la lesión pivote del patrón membranoproliferativo es la disfunción endotelial. Por lo tanto, no es infrecuente que todas aquellas lesiones donde hay un endotelio modificado vayan a tener o evolucionen a un patrón membranoproliferativo. En las formas ya establecidas de cicatrización del glomérulo, las membranas basales se duplican y quedan núcleos interpuestos. Por lo tanto, decimos tiene patrón membranoproliferativo sin un componente activo endocapilar. Dentro de las formas que se consideraban idiopáticas, era una de las enfermedades que más recurrían en el trasplante. Y siempre les hago la misma aclaración. Yo los reto a que busquen en sus casuísticas de sus hospitales cuántas membranoproliferativas recidivantes verdaderas tienen. La razón es que hay una enfermedad en el injerto que da patrón membranoproliferativo, porque se basa en la disfunción endotelial secundaria a la presencia de anticuerpos antidonador y se llama rechazo humoral. El rechazo humoral cicatrizado me da patrón membranoproliferativo. Y antiguamente, cuando la patología no tenía tanto apoyo de técnicas diagnósticas, todo lo que era membranoproliferativo era una recidiva. Actualmente sabemos que muchas de esas que correspondían a recidivas realmente eran glomerulopatías crónicas del trasplante. Una verdadera recurrencia en un injerto implicaría tener el diagnóstico en el nativo y 2, demostrar una membranoproliferativa por complejos inmunes o por C3 en el injerto. El asunto es entonces que aunque sigue siendo, para contestar un examen, una de las glomerulopatías que más reciben en el injerto, probablemente no es del todo cierto, ¿no? Entonces el porcentaje de recurrencia se considera variable, pero que sabemos específicamente que muchos de estos casos no corresponden a verdaderas membranoproliferativas, sino a glomerulopatías crónicas del trasplante. La clasificación vieja de las membranoproliferativas las dividía de la siguiente manera: basada en su microscopía electrónica. ¿Cuántos tenemos posibilidad de tener membranoproliferativas clasificadas por microscopía electrónica? No. Por lo tanto, muchas de estas lesiones no podían clasificarse de manera adecuada. El tipo 1 de membranoproliferativa basado en la microscopía electrónica, aparte del patrón membranoproliferativo hiperlobulado con este aspecto cerebriforme de los glomérulos, se caracterizaba porque la microscopía electrónica tenía predominantemente depósitos subendoteliales entre las 2 membranas. Es decir, era una lesión en la que predominaban los depósitos subendoteliales. Su fluorescencia era variada con inmunoglobulinas y complemento con un patrón muy mesangiocapilar. La tipo 3
que era aquella enfermedad también por complejos inmunes, en la que, aparte de tener dobles contornos, las membranas tenían un aspecto muy membranoso, es decir, una membrana proliferativa con un patrón membranoso insertado. La razón es que los complejos inmunes estaban tanto del lado subepitelial como subendotelial. Si yo tengo complejos inmunes subepiteliales, adquiero patrón membranoso. De ahí que era una membrana proliferativa con estas características. Su fluorescencia, por tener tantos complejos, era más acintada con inmunoglobulinas y complementos. Finalmente, el tipo 2 de membrana proliferativa idiopática, pésimamente clasificada. ¿Por qué? Porque la famosa enfermedad de depósitos densos se caracteriza porque su microscopía electrónica me da este material que me reemplaza toda la lámina densa de la membrana basal con este aspecto acintado. El problema de la glomerulopatía membranoproliferativa tipo 2 es que no todas las ocasiones tenía patrón membranoproliferativo. Podía dar patrón proliferativo mesangial, endocapilar, etc. Se caracterizaba por su microscopía electrónica. Se caracteriza hasta la fecha, que es el depósito acintado de material electrón denso continuo intenso siguiendo toda la lámina densa de la membrana basal. Es muy acintado a diferencia de otras entidades. Desafortunadamente, aunque su microscopía electrónica es peculiar y característica y diagnóstica, puede darme patrones morfológicos muy variados, desde aquellos que son mesangiocapilares, mesangiales proliferativos, membranoproliferativos, hasta aquellos que son proliferativos extracapilares. Su fluorescencia, peculiarmente, es predominantemente C3. Entonces, noten este detalle. Hasta antes de 2012, las membranoproliferativas se basaban en su microscopía electrónica, la división. A partir de 2012 y a partir de la publicación en 2013 del grupo de consenso de glomerulopatía por C3, las membranoproliferativas tuvieron toda una modificación en su fisiopatogenia como se entiende actualmente. ¿Por qué? Porque el acuñarla el diagnóstico de glomerulopatía por C3, cuyos reportes anecdóticos vienen desde 2004, enfermedades con patrón membranoproliferativo que solo depositaban C3 en la fluorescencia, se empezó a ver que había enfermedades con un patrón que solo depositaba C3 en la fluorescencia. Y que cuando yo hacía la microscopía electrónica, un grupo correspondía a la enfermedad de depósitos densos, pero otro grupo no. Y no sabíamos exactamente dónde meter estas entidades. La glomerulopatía membranosa, por C3, se define por sus depósitos dominantes en la fluorescencia sobre las inmunoglobulinas. Es una enfermedad que el 75% de los casos da patrón membranoproliferativo y que en muchas ocasiones, como parte de su definición, corresponde a una alteración de la vía alterna del complemento, que puede incluir la enfermedad de depósitos densos y aquella glomerulonefritis donde yo puedo demostrar principalmente una alteración en el factor H y secundariamente en el factor I, dentro de las lesiones más importantes. Frecuentemente son enfermedades que tienen una forma o una etiopatogenia, una fisiopatogenia que es generalmente genética. Es decir, desde edades muy tempranas se puede establecer, pero hay formas de glomerulonefritis por C3 o con depósitos dominantes de C3 que son adquiridas. Se pueden sobreponer con otras entidades como son enfermedades por complejos inmunes. Y el ejemplo característico es el cuadro postinfeccioso en el que se despierta una alteración de la vía alterna del complemento, en la que había una predisposición genética y solo que necesitaba un factor detonante de esta. Entonces, enfermedades que comienzan como un cuadro postinfeccioso o asociado a una infección pueden terminar detonando una alteración parcial en la vía alterna del complemento y asociarse de manera adquirida a estas entidades. El otro ejemplo característico son las pacientes lúpicas, que dentro de su formación de autoanticuerpos pueden de manera adquirida formar autoanticuerpos contra el factor H, contra el factor I, y hacer por lo tanto la manifestación de una glomerulonefritis con depósitos dominantes de C3 con una alteración de la vía alterna del complemento. Cuando las membranoproliferativas se reclasificaron, por lo tanto, se dijo lo que ya se comentó, que hay dos fases, una fase exudativa o proliferativa, que corresponde al patrón endocapilar predominantemente, y una fase organizada o cicatrizada que corresponde al verdadero patrón membranoproliferativo, con duplicación de membranas basales y con reparación.
A raíz de la publicación de este artículo, entonces tenemos las membranas proliferativas, en base a su fisiopatogenia, por su fluorescencia se dividen en aquellas que solo depositan C3 sin inmunoglobulina, que corresponden a la enfermedad de depósitos densos y a la glomerulonefritis por C3. ¿Cómo se distingue entre una y otra? El doctor Álvarez nos comentó, requiero microscopía electrónica. Aún con la microscopía electrónica, si yo no encuentro una enfermedad de depósitos densos, estoy obligada a demostrar una alteración de la vía alterna del complemento para decir que un paciente tiene una glomerulonefritis por C3. ¿Qué pasa en estos casos? Cuando yo tengo depósitos por fluorescencia de inmunoglobulina y de complemento. Genéricamente a este grupo lo llamo por complejos inmunes, que incluye 3 subdivisiones: infecciones, enfermedades autoinmunes y neoplasia, incluyendo gamapatías monoclonales. A partir del artículo de publicación de glomerulopatía por C3, las membranoproliferativas también tuvieron cierto rearreglo. ¿Por qué? Porque si yo tengo una membranoproliferativa que solo me deposita C3, responsablemente como patólogo no puedo decir que el paciente tenga una glomerulonefritis por C3 si no demuestra una alteración de la vía alterna del complemento. Si yo no tengo posibilidad de realizar microscopía electrónica, y ojo, si no puedo demostrar una alteración de la vía alterna del complemento, desde el punto de vista histológico, el término que aplico es glomerulonefritis con depósitos dominantes de C3. ¿Y a qué obliga al nefrólogo? A buscar también entre las enfermedades por complejos inmunes para descartar todas las causas que pudieran explicarme el patrón membranoproliferativo. Entonces, la glomerulonefritis por C3, hasta en el 75% de los casos, me da patrón membranoproliferativo, con todas las características de una membranoproliferativa: duplicación de membranas, interposición, proliferación mesangial y edema o disfunción endotelial. No es infrecuente que tenga estos mal llamados tromboyaninos, como hacen otras enfermedades inmunes, y en este caso en particular corresponden específicamente a depósitos de C3. La glomerulopatía por C3 entonces es una enfermedad que frecuentemente me da patrón membranoproliferativo, la fluorescencia solo tiene depósitos de C3 y la microscopía electrónica me descarta depósitos densos. ¿Cuál es el último paso para el diagnóstico? Demostrar la alteración de la vía alterna del complemento. Mi fluorescencia es exclusiva para C3. Algunos autores aceptan que puede tener mínimos depósitos de inmunoglobulina. El consenso dice que lo ideal es que no tenga inmunoglobulina y que solo tenga C3 en su fluorescencia. La microscopía electrónica de la glomerulonefritis por C3 me descarta la enfermedad de depósitos densos y lo que me muestra son depósitos de este material, también el vector denso, pero discontinuos, que predominan en el subendotelio y en el mesangial. Cuando se hizo la descripción original de glomerulonefritis por C3, en el artículo original, el doctor Cervenza demostró lo siguiente. Despierten, ya vamos a acabar. Algunas estructuras que recuerdan jorobas. Y se decía que la glomerulonefritis por C3 podía tener ocasionalmente jorobas. Años después, los nefropediatras dijeron: hasta antes de 2013 no existía la definición de una glomerulonefritis por C3. ¿Qué pasa entonces en aquellos pacientes que yo clasifiqué como posinfecciosas o asociadas a infecciones, que tuvieron un mal pronóstico y recaían constantemente? Y vean lo que hicieron 3 grupos diferentes de nefropediatras. Agarraron anecdóticamente sus diagnósticos de glomerulonefritis asociadas a infecciones o posinfecciosas con antiinfectoricinas positivas o con un cuadro infeccioso bien definido, con jorobas en la microscopía electrónica y con su fluorescencia que incluía glomerulonefritis por C3. Y se dieron cuenta, al subdividirlos, que los pacientes que habían tenido curación contra los que no habían tenido curación y habían tenido recaídas constantes, buscaron a los pacientes y se dieron cuenta que en este grupo los pacientes tenían alteraciones de la vía alterna del complemento. Y en este otro grupo, donde habían respondido muy bien al tratamiento para la infección, no había alteraciones de la vía alterna del complemento. ¿Qué sucedió en estos casos? Que el proceso infeccioso fue el detonante en un paciente que tenía susceptibilidad genética previa para una alteración de la vía alterna del complemento. De ahí que la sobreposición de cuadros, y es muy probable que esto explique los casos del artículo original, en el que había demostración de alteraciones de la vía alterna del complemento y en la microscopía electrónica había algunas jorobas
en los estudios de estos pacientes. Por lo tanto, actualmente la glomerulonefritis verdadera por C3 con alteraciones de la vía alterna del complemento se considera una enfermedad que muy frecuentemente requiere como detonante un proceso infeccioso para la enfermedad. Entonces, ¿qué requiero para el diagnóstico de glomerulopatía por C3? Demostrar un defecto en la regulación de la vía alterna del complemento con todas las características histológicas que hemos mencionado previamente. A este respecto, entonces, las glomerulonefritis con depósitos dominantes de C3 me obligan a descartar glomerulopatías con alteraciones de la vía alterna del complemento, cuadros postinfecciosos y ocasionalmente algunas otras enfermedades como son autoinmunes que me detonaron un depósito exclusivo de C3 en la inmunofluorescencia. En conclusión, la glomerulopatía por C3 es una enfermedad que se sospecha por el estudio de la biopsia, pero no se concluye así. La siguiente cosa importante es que yo desde el punto de vista histológico solo sugiero una enfermedad con depósitos dominantes de este inmunoreactante en la fluorescencia y sugiero que se busque intencionadamente una disregulación de la vía alterna del complemento. Por lo tanto, requiero un grupo importante de apoyos diagnósticos en el que desafortunadamente, como ya comentó el doctor Álvarez, no contamos en la mayor parte de los casos. El diagnóstico entonces, desde el punto de vista histológico que ustedes van a obtener de nosotros, va a ser glomerulonefritis con depósitos dominantes de C3. ¿Qué espera de ustedes un paciente? Que descarten las enfermedades que deberían formar parte de los complejos inmunes y que idealmente se descarten las alteraciones de la vía alterna del complemento.